Bienvenida a la Revolución Madre, el podcast de las madres conscientes. Un espacio de encuentro, tribu y acompañamiento por nosotras, María García y Elena Pajuelo, Matronas cerca de ti. Cada día acompañamos a mujeres en sus embarazos, pospartos y búsquedas de embarazo. Y también queremos acompañarte a ti en este camino tan nuevo, desconocido y del que se necesita más voz, más información y sobre todo más acompañamiento. La Revolución Madre es un podcast para ti. Aquí encontrarás información de calidad, actualizada, consejos útiles y testimonios para que tu día a día sea más consciente, más fácil y te sientas acompañada y con más recursos. Vamos allá con el episodio de hoy. Te recordamos que ahora ya puedes unirte con nosotras a la Revolución junto con otras muchas mamás. Una vez al mes nos veremos en nuestros encuentros revolucionarios para comentar los capítulos del mes, resolver preguntas y mucho más. Ya puedes unirte haciendo clic en el enlace de la descripción. Hola, bienvenidas a todas a un nuevo capítulo de nuestro podcast La Revolución Madre. Y es que hoy estamos con una gran invitada, una referente para tantas de nosotras matronas y para tantas mujeres, activista, divulgadora, madre, matrona. Y bueno, estamos felices de tener aquí a Laia Casadevall. Hola María y hola Laia. Hola, gracias por invitarme. Bueno, Laia, bienvenidísima. Estamos felices de tenerte por aquí. Gracias por reservarte este ratito con nosotras y estoy segura de que, bueno, que para las mujeres que te van a escuchar les va a servir de mucho, ¿no? Al final hoy queremos hablar de temas importantísimos. Es verdad que solemos hablar de temas concretos del embarazo, el parto, el posparto aquí en este podcast, pero hoy queremos hablar de algo en lo que eres experta, ¿no? Que son los derechos de las mujeres en todo el ámbito obstétrico. Hablar también del tema de la violencia obstétrica, que es tan importante visibilizar, y el tema de las decisiones informadas, ¿no? Yo creo que de esto sabes un poquito. Entonces, bueno, si quieres presentarte un poco, algo que no hayamos dicho o lo que sea, y empezamos. Bueno, ya me habéis presentado vosotras y estoy súper contenta de estar aquí. Y si queréis podemos empezar ya con las preguntas. Genial. Al lío. Al grano. No, lo primero de todo, Laia, ¿no? ¿Qué es lo que te motivó a formarte, bueno, en la atención al parto en casa, a ser una activista por los derechos de las mujeres, por los derechos sexuales y reproductivos? ¿Qué es lo que se te encendió ahí y te puso en pie para estar donde estás ahora? Bueno, yo siempre digo, soy matrona por vocación total. Yo me acuerdo que era muy pequeñita, que le preguntaba ya a mi madre, pues por las matronas, por cómo nacían los bebés. O sea, yo quería ver, me enseñaba en ese entonces los libros, porque no había, o sea, a través de libros, partos reales, yo quería ver. Y mira que no tenía ninguna referente. Ni cerca, ni en casa, o sea, no conocía ninguna matrona, pero yo quería ser matrona. Y eso, que ya me acuerdo de muy pequeñita y de ver documentales y de proyectar que yo algún día haría una casa de partos, fíjate tú, porque vi un documental en la 2 sobre que se llamaba Parir, que creo que salió en el año 2000 y algo. Salieron muchas referentes que, bueno, Ivonne Olza, Francisca Fernández, y ese documental para mí fue wow. Y además allí explicaban pues que para ser matrona, pues bueno, pues Inglaterra era uno de los mejores lugares para formarte y tal, ¿no? Y yo pues ya allí, sabía que tenía que hacer mi camino para llegar a ser matrona y además pues me gustó esta idea de Reino Unido, pero bueno, como sabéis, pues aquí tienes que hacer primero enfermería y tal, ¿no? Entonces yo hice el camino habitual, me quedé un año de enfermera trabajando aquí porque era uno de los requisitos para irme a Inglaterra y ya al año pues me fui. Me fui sin inglés ni nada, pero yo tenía clarísimo que quería ser matrona y que quería formarme en Reino Unido porque allí precisamente pues el tema de los derechos de las mujeres, había muchas opciones según había visto en el documental y me había ido informando, ¿no? De que allí el parto en casa era público, que el parto fisiológico, que las matronas a nivel social pues tenían un papel muy, muy bien valorado, ¿no? Entonces, bueno, me fui y no fue nada fácil porque me fui sin inglés. O sea, yo siempre explico, bueno, aprendí el inglés allí porque necesitaba aprenderlo, ¿no? Y eso, pues,
también viene a cuento porque muchas veces las madres, ¿no? Siempre nos preocupan de que los niños aprendan inglés y yo siempre digo, bueno, yo pasé la escuela, ¿cómo se llama? El instituto con el inglés suspendido. Es que y luego, cuando a mí me interesó, pues ya lo aprendí bien y me fui y lo aprendí en un Plis Plus y en un año entraba en la universidad, ¿no? Este año, evidentemente, no fue fácil, pero bueno, al final tenía un objetivo clarísimo y allí que fui. Entonces, entré en la universidad, me gustó mucho la formación allí como matrona porque realmente pues te enseña a tener un pensamiento muy crítico, que yo precisamente cuando estudiaba pues me quejaba, ¿no? Porque todo el día nos iban diciendo critical thinking, y yo pensaba, qué pesados, a mí enseñarme a atender partos, no sé qué, y al final ahora, ¿no? Un tiempo después, pues te das cuenta de la relevancia de eso, ¿no? Porque atender partos todas aprendemos, o a poner una vía o tal, que al final es lo que nos gusta, ¿no? Al inicio, pero lo más importante es saber preguntarnos las cosas, ver más allá de lo que nos cuentan, saber dónde buscar la información, ser crítica con la información que recibes y poder analizarla para poder tener también un pensamiento, pues... Total. Bueno, entonces realmente valoro mucho esta formación que recibí allí. Y también, yo siempre digo, en Inglaterra, evidentemente, no todo eso es oro, o sea, que no es todo perfecto en ningún sitio. Allí también el primer parto que presencié fue violencia obstétrica pura y dura y allí aprendí, o sea, yo el primer parto que vi como matrona me rompió el corazón y entendí que era lo que jamás haría, o sea, en ese primer parto. Y no sabía ni siquiera qué era lo que había pasado, pero yo sabía que aquello no estaba bien. Y me fui muy, muy removida a mi casa y bueno, no sé, ha sido un poco el camino, ¿no? Entonces allí ya sí que me empecé a formar esto, ¿no? Yo tenía muy claro que quería atender partos en casa. Bien. ¿Por qué? Porque al final es donde las matronas somos más autónomas, las mujeres más libres y ya me enfoqué bastante al parto fisiológico, formándome en parto fisiológico, haciéndome experta en parto fisiológico allí. Además, en el hospital donde yo me formé valoraban mucho esta iniciativa y la promocionaban y me ayudaban a crecer en ello. Entonces, pues bueno, fue muy fácil y enseguida estuve en un equipo de parto en casa y tal. Y luego llegó el sueño, ¿no? Que es que aquí me invitaron a volver para trabajar en parto en casa, o sea, volver a casa, en parto en casa. Entonces, evidentemente dije que sí, porque Inglaterra es fantástico, pero yo no me veía allí para nada. Claro. O sea, es fantástico a nivel laboral, pero a nivel personal, pues al final yo soy de casa, ¿sabes? Y quería volver a casa, pero evidentemente tampoco iba... o sea, no iba a tirar por la borda todo lo que había hecho allí, ni estudiado, ni tal. Entonces sabía que la mejor opción para volver era el parto en casa. Y volví con un grande equipo que es Nesha Casa, estuvimos atendiendo muchísimos partos en casa, aprendí, o sea, mis grandes maestras son ellas. Y bueno, realmente pues cuando llegué fue el shock cultural, ¿no? De lo que yo había aprendido allí, lo que tenía clarísimo, ¿no? Que las mujeres tienen derecho a decidir informadamente, tienen derecho a recibir una información veraz, objetiva, científica, y es como que lo tienes integrado aquí en todas las visitas. Cuando se le ofrece una analítica a la mujer, le tienes que explicar todo lo que le vas a mirar, por qué, cuáles son los riesgos, beneficios, las alternativas. Y en cada visita tienes que explayarte. Las mujeres no se conforman con un toma el papel de la analítica. Exactamente. Entonces, tú aprendes así, ¿no? Y volví aquí y me di cuenta, o sea, el primer choque cultural fue, además en el parto en casa, ¿no? Que creas como mucho vínculo con las mujeres, las ves muy a menudo y te llegan historias, muchas historias de violencia obstétrica previa. Entonces aquí empecé a darme cuenta que qué estaba pasando en España, o sea, ¿por qué las mujeres no sabían ni siquiera que tenían derechos? ¿Por qué no había ningún lugar en el que recurrir y buscar información veraz, objetiva y científica? ¿Y por qué el sistema no la ofrecía, ¿no? Entonces, bueno, aquí empezó el activismo. Me puse en Donallum, que es el
la Asociación de Parto Respetado de Cataluña y bueno, y a través del parto en casa y de conocer a muchas mujeres que habían vivido estas experiencias después de donar llum, de los grupos, de crear plataformas para eso, ¿no? Para hacer llegar esta información de forma gratuita a las mujeres. Pues bueno, aquí empezó un poco todo. Y Wow. después esto se ha ido extendiendo, porque básicamente luego llegan las redes sociales, que cuando yo llegué a esto ni siquiera, yo no sabía ni qué era Instagram, ¿no? Entonces empecé con el tema de las redes sociales, la divulgación más en redes sociales, empezó con el posparto de mi primer hijo. Porque, claro, estaba yo en la teta con el bebé en el sofá, que no puedes hacer nada más que maternar, y yo pensé o sea, ¿cómo hago llegar todo esto Claro. a las mujeres para que todas puedan acceder, ¿no? No unas privilegiadas, sino todas. Claro. Y aquí empezó, pues, la divulgación en redes sociales, después los libros, etc. Bueno, el trabajo maravilloso que haces, ¿no? Y por el que no solo las mujeres, sino muchas matronas te hemos conocido y hemos seguido, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, gracias. Y gracias por contarnos, muy interesante, ¿no? Varios puntos aquí, esa vocación desde niña, esa experiencia de ese parto que viste, pero que fue tan importante para encender aún más este fuego tuyo, ¿no? De, uy, por aquí no, ni de broma, o sea, esto no puede pasar. Y en la formación que tuve, o sea, yo siempre digo, el primer trimestre, o sea, el primer semestre de la formación, yo veía y callaba. O sea, era así, ¿no? Porque así Claro. acabas. Y además que tampoco sabes muy bien lo que estás viendo ni que. Entonces, fue a partir de aquí y luego ya me acuerdo ya en el último, ya cuando estás en el final, que ya tenías las cosas clarísimas e incluso ya parado a los pies Claro. que vas evolucionando también, ¿no? Exacto. Totalmente, totalmente. Pero qué importante, ¿no? Y luego también lo que has dicho de cómo allí en Inglaterra se daba tanta importancia al pensamiento crítico, quizá, y yo creo que Elena piensa igual, es quizá lo que nos falta aquí en España, ¿no? En la formación aquí en España sí que, por supuesto, aprendemos a acompañar partos. En algunos sitios se formará más en una corriente, en unos en otra, depende de los hospitales también, pero es cierto que hay bastante este paternalismo, ¿no? También en la formación. Esto es así, ¿no? Y ya está. Y yo creo que aquí es donde quizá vemos las diferencias y en cuanto a la atención a las mujeres, ¿no? Que quizá hay algunos derechos fundamentales que nos estamos pasando por lo alto, ¿no? Y no informamos de forma completa. Solo o directamente hacemos una recomendación, ¿no? De lo que yo creo que para ti es lo bueno, o te hablo solo de los beneficios, ¿no? Esto hay que hacerlo porque es bueno para ti por esto. Pero ¿y qué pasa con los riesgos, las alternativas, ¿no? Estábamos con esto, del tema de cómo esto afecta a la atención a las mujeres cuando están en la consulta, que solo se las informe de los beneficios y no de los riesgos, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a la formación, volviendo un poquito atrás en lo que has comentado, ¿no? Ayer mismo estaba yo dando clase a las LIRs de aquí, de Cataluña. Y yo creo que el fallo principal de la formación es que no es universitaria, no es un grado universitario. Y aquí es donde se marca la diferencia con la formación que yo recibí, que sí era una formación universitaria. Entonces, aquí es donde se marca, porque yo en la parte del hospital, la parte práctica, aprendí, bueno, aprendes a tener partos, lo que decíamos, ¿no? Pero la parte universitaria es la que marca la diferencia en las matronas que formamos para el futuro. Aquí es donde yo aprendí a dónde buscar la información científica, a cuestionar lo que se me enseñaba en el hospital. En la misma universidad a mí me explicaban, tú verás esto, pero debes cuestionarlo porque mira qué dice la evidencia, ¿no? Entonces, si la formación no es universitaria, nunca podremos llegar a esto, ¿no? A tener matronas con un pensamiento crítico y con los recursos para buscar más allá de lo que el sistema les enseña. O sea que yo creo que el principal hándicap que tenemos aquí y donde debemos ir todas es a la formación universitaria de matronas. Y luego sí, bueno, la tendencia de la atención a la embarazada y al parto, o sea, de la mujer embarazada, parto aquí en este país es una tendencia muy paternalista e infantilizadora de la mujer.
Es decir, es curioso, yo siempre digo, porque durante el embarazo hay este paternalismo, esta infantilización, esto es lo que debes hacer, esto tal, ¿no? Y ni siquiera se concibe que tienes derecho a elegir si quieres hacerlo o no, o si quieres una alternativa. Y en cambio luego en el posparto yo digo, cuando ya el producto está fuera, aquí a nadie más le interesa. Es decir, el sistema nos trata totalmente de meras incubadoras, ¿vale? Mientras estás embarazada y el bebé está dentro, tú tienes que seguir las reglas, ¿no? Y tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y además no tienes ni derecho a elección, porque si pides una alternativa ya, bueno. Total. Y cuando nace el bebé, oye, aquí todo el mundo te abandona, ¿vale? Que esto dice mucho de la sociedad y de cómo valora a las madres y a las mujeres, ¿no? Porque muchas mujeres pues van a tener el suelo pélvico destrozado por culpa de la atención que ofrecemos en este país. No nos olvidemos de que un 15% de las mujeres en España reciben un parto instrumentado. Somos el país de la Unión Europea con más partos instrumentados y el parto instrumentado daña el suelo pélvico de las mujeres. ¿Hay rehabilitación para estas mujeres en el posparto? Poca. ¿Vale? Inexistente. O el tema de la salud mental. Para mí son los dos temas más importantes. Es decir, muchísimas mujeres salen de sus partos dañadas, ¿vale? Dañadas no solo físicamente, sino emocionalmente, con secuelas muy importantes que les afectarán para el resto de su vida, y no hay atención a la salud mental de las madres. Es decir, o tú tienes después el privilegio de poder permitirte sanar todas estas heridas físicas y emocionales que te ha causado el propio sistema, o pues no tienes opción. O sea, pues estás desamparada. Exacto. Sí. Y esto para mí es muy grave, ¿no? Porque realmente, bueno, muchas veces estas secuelas, ¿no? Vienen dadas por intervenciones que las mujeres han accedido sin ni siquiera conocer que existían alternativas. Y aquí es donde voy yo siempre. O sea, da igual lo que elijas, pero tienes que elegir con información y conciencia lo que eliges, porque la responsabilidad siempre será tuya y las consecuencias o sea, todo lo que pase lo vas a recibir tú. Por lo tanto, que sean decisiones informadas y libres en las que sintamos que hemos elegido en todo momento lo que para nosotras era lo mejor, ¿vale? Porque si no, siempre va a haber estos regrets, ¿no? Como se dice en inglés, esos pensamientos de que ¿y si yo hubiera sabido? Si a mí me hubieran explicado, si yo hubiera sabido que podía negarme, si tal, ¿no? Y un estudio reciente que colgué hace poco, pues decía que, por ejemplo, el tema de las inducciones, que ahora nos hemos pasado de rosca y estamos frente a una pandemia de las inducciones brutal, ¿no? Y el porcentaje de mujeres que una vez habían accedido a la inducción, decían que si pudieran volver a repetir, no repetirían, es más del 90%. O sea, es heavy, ¿no? Increíble. Entonces, claro, ¿por qué ocurre esto? Porque infantilizamos a las mujeres, les decimos que una inducción es igual que un parto normal, o sea, no hay diferencias. Y eso es mentira. Porque se les mete miedo, miedo muchas veces. Claro. Y eso es mentira. Y no es justo porque vulnera nuestros derechos y nuestras experiencias. O sea que totalmente. Y para las mujeres que nos estén escuchando, porque muchas veces yo creo que también tienen la sensación de, ostras, es que lo tengo que saber todo, ¿no? Para que no me pase esto. Claro, pero es que no es responsabilidad de las mujeres. Las mujeres, justo lo hablaba yo ayer con una mamá, tú no eres matrona, ni tienes que buscar serlo, ni ginecóloga. Es que lo normal sería que el profesional que tienes delante te dé la información. Exacto. Ya está. Tú justamente estás confiando en ese profesional para que te acompañe con ese conocimiento que él o que ella tiene, ¿no? No tienes tú que saber si está indicada o no una inducción. Es muy obviamente que las mujeres tengan que hacer un máster de la maternidad para poder vivirla como ellas desean, ¿no? O sea, esto no debería ocurrir, pero eso es lo que está pasando, ¿no? Que las mujeres se tienen que informar, sobreinformar para poder, pues eso, ¿no? Encontrar lugares seguros o profesionales seguros. Y esto no es justo porque todas tenemos derecho a una atención digna, respetuosa y basada en la evidencia científica. Todas. Sí, y totalmente. Al final, el sistema español es muy injusto porque depende del código postal donde vivas, vas a tener unos derechos o no. Que esto también es así, ¿no? Si vives en Cataluña tienes derecho a, por ejemplo,
el parto en un centro de nacimiento es público, no existe en ningún otro lugar de España. O hay comunidades autónomas de España que solo hay un hospital y las mujeres ni siquiera pueden elegir ir a parir en otro hospital público porque en ese se vulnera el derecho de la embarazada en las cesáreas, por ejemplo, ¿no? O sea, es muy injusto que el sistema nos haga esto. Sí, y algo que has dicho que a mí me parece vital es el tema de la salud mental de las mujeres, ¿no? ¿Quién repara todo ese daño? ¿Quién repara y quién acompaña a esa mujer que luego, cuando está con su bebé, está sola? Y que la sociedad no está hecha para familias ni para madres con bebés, porque sobras en todos los sitios. Y esto lo digo como matrona y como madre, porque lo veo cada día con 3 niños que tengo, ¿no? Y esto es algo que tenemos que empezar a cambiar como sociedad. No sé aún muy bien cómo se tiene que dar este cambio, pero desde luego es algo que tiene que cambiar y que tenemos que poner como prioridad absoluta las familias. Pienso que la base del cambio, la base empieza por poner más matronas. O sea, si no hay matronas, no podemos mejorar nada. No podemos mejorar la experiencia de las mujeres, no podemos mejorar la atención de las mujeres, no podemos mejorar la salud mental de las mujeres, no podemos mejorar las tasas de lactancia de las mujeres. O sea, es que todo va relacionado con el número de matronas. Y un país que no invierte en matronas, yo siempre digo, es un país que no ama a las mujeres. Y aquí se ve totalmente reflejado. No hay matronas y las mujeres no están cuidadas en sus embarazos, en sus partos, ni en sus puerperios, ni en sus crianzas. Cuando estamos maternando el futuro de la humanidad. Siempre digo, o sea, es que si fuéramos un poco inteligentes e invirtiéramos en esto tan importante, en esto tan básico, al final esto repercute directamente en mejores resultados maternos, neonatales, mejor experiencia, menos problemas de salud mental, tasas más altas de lactancia. O sea, es que es tan lógico que es muy frustrante que los de arriba no lo puedan ver, ¿no? Y además la tendencia es a que cada vez somos menos. Cada vez somos menos y cada vez tenemos menos importancia y se nos van restando o quitando o delegando. Competencias, sí. Bueno, es que aquí está el plan maquiavélico, yo siempre digo, ¿no? O sea, en realidad, pues bueno, ya te puedes imaginar por dónde van los tiros. Si estamos quitando matrones, estamos reduciendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y estamos pues directamente repercutiendo negativamente en lo que va a pasar con las madres y los bebés de esta sociedad. Es que está clarísimo. Sí, yo creo que coincidimos, ¿no?, en este tema de que faltan matronas y es importante que las mujeres también lo sepan porque al final, mujeres que somos todas, ¿no?, al final nos afecta a todas el no tener... Hay mujeres que no tienen acceso directamente a una matrona en su centro de salud. Por eso no es tan importante, siempre digo, exige una matrona. O sea, cuando tú vayas a tu centro de salud, si no hay preparación al parto con una matrona, pon una reclamación. Eso es. Si en tu centro de salud no te está viendo una matrona y te ve otro profesional, ¿vale? Pon una reclamación. Porque si no empezamos a reclamar lo que nos pertenece, aquí nos van robando cada vez más derechos, y más salud física, mental, etcétera, ¿no? Eso es, totalmente. Y al final, bueno, pues luego todo esto también desemboca en lo que hemos ido vislumbrando por aquí, ¿no? Y lo hemos mencionado, que es este tema pues de la violencia obstétrica, que es tan importante y que aunque parezca mentira, está súper invisibilizado y peor aún, súper normalizado, ¿no? Entonces, bueno, quizá para quien nos esté escuchando, ¿qué es la violencia obstétrica? Laia, ¿cómo la definirías tú? Bueno, yo creo que es la apropiación de los procesos fisiológicos de las mujeres por parte de los profesionales de la salud y esta apropiación pues, puede ser pues, con un abuso de intervenciones innecesarias, con un trato irrespetuoso. Bueno, la violencia obstétrica pues, puede afectarnos de muchas formas, ¿no? Y precisamente... es obvio que tenemos violencia obstétrica en este país y en todos, porque la violencia obstétrica, repito, existe en todos los lugares del mundo y no diferencia entre países ni entre mujeres, o sea, nos puede tocar a todas, ¿no? Entonces, realmente el problema principal es cuando no se reconoce que existe, porque
como digo, es muy obvio que sí existe. Cuando las tasas de intervenciones de un país superan con creces las tasas recomendadas por la OMS o por el propio Ministerio de Sanidad, ¿vale? Tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo tan mal, porque escuchas profesionales que ponen el foco en que las mujeres somos demasiado viejas, demasiado gordas, demasiado no sé qué, y siempre la culpa es hacia las mujeres. Claro. Esto no es así. O sea, el problema no es de las mujeres, ¿vale? Sino del sistema. Cuando un sistema está haciendo un 30 y pico % de cesáreas o de inducciones al parto, o un, no sé, 25% de episiotomías, o es que da igual, un 15% de partos instrumentados, pues estamos hablando de que hay violencia obstétrica, porque muchas de estas intervenciones son innecesarias, por lo tanto las reciben las mujeres con todas sus consecuencias sin que haya una razón médica que lo pueda justificar detrás. Esto es violencia obstétrica. Y luego ya el trato que reciben las mujeres. Es violencia obstétrica que no se te informe adecuadamente y no se obtenga un consentimiento informado adecuado que requiere de la explicación objetiva, ¿no? Y científica de los beneficios, los riesgos, las alternativas disponibles para cada intervención o procedimiento y que tú puedas decidir libremente si aceptas, rechazas, pides una alternativa, una segunda opinión, ¿vale? Entonces, es violencia obstétrica no recibir esta información de forma adecuada. O es violencia obstétrica pues que te separen innecesariamente tu bebé o que te hagan prácticas que son obsoletas o dañinas, como por ejemplo la maniobra de Christeller, que se sigue haciendo, o que se hagan tactos vaginales más frecuentemente de lo que la evidencia o el propio ministerio recomienda, es decir, tactos vaginales cada 2 horas. Esto es violencia obstétrica. O que se pongan vías rutinarias a las mujeres o monitores porque no hay matronas, ¿vale? Esto es violencia obstétrica, porque las mujeres de bajo riesgo, ninguna mujer debería llevar un monitor atado a su cuerpo que la inmoviliza, le dificulta la movilidad y además tiene una ratio de falsos positivos de más del 99% y por lo tanto esta mujer tiene mucho más riesgo de acabar una cesárea innecesaria. ¿Vale? Por lo tanto, ojo, porque muchas de las cosas que hemos normalizado son violencia obstétrica y esto está reconocido en el informe de Naciones Unidas que se emitió en el año 2019 y España está allí dentro y España está sentenciada por Naciones Unidas y España hace oídos sordos, que esto es lo más grave, ¿no? Porque ¿cuál es la solución a la violencia obstétrica? Pues la primera solución, o sea, el primer paso es reconocer que no lo estamos haciendo bien. Exacto. Y es de un ego muy grande que haya aún sociedades como la SEGO que estén negando lo evidente, ¿vale? Porque esto al final te pone en un lugar que no quedas muy bien como profesional, porque estás dejando en evidencia de que ni escuchas a las mujeres ni validas lo que les está pasando, ni escuchas ni validas lo que la evidencia científica está demostrando delante de tus narices. Exacto. Y si no lo reconoces, entiendes que no hay nada que modificar ni nada que mejorar porque está todo ok. Yo siempre digo, si no ves que existe la violencia obstétrica es que eres cómplice de ella. Entonces que cada uno se mire a ver qué es lo que está haciendo. Sí, desde luego. Y por eso, Laia, tú estás ahí, ¿no? Como activista y quizá, no sé si por eso, pero tienes 2 libros maravillosos. Uno por aquí tengo yo. La guía para el embarazo consciente, el de maternidad consciente, que al final estos libros son pues hablar de lo que es, hablar de la evidencia, hablar de datos, informar a las mujeres, ¿no? El poder abrirles las miras a las mujeres. Yo estaba, mientras hablabas, pensando en que alguna vez hablando con alguna mujer a posteriori de su parto, se ha dado cuenta, después de que pasara su parto, pensando que había tenido una buena experiencia, que había tenido violencia obstétrica. Se pone la piel de gallina, pero es que es así. Yo acompaño a tantas mujeres, o sea, fue el gran cambio para mí, porque cuando llegué en el año 2013 y me puse en el parto en casa y me llegaban todas estas mujeres que quizás salen de su parto contentas, pero no es hasta los 3-6 meses posparto que las mujeres no experimentan después su removida. Los primeros 3 meses son de supervivencia. O sea, son supervivencia pura y no es a partir de allí que sale todo, ¿vale? Entonces, cuando te llegan mujeres que no pueden dejar de llorar cuando piensan en sus partos, pues aquí hay un problema, ¿no?
Hay un problema, claro. Porque... uy, perdona, Laia, que te he cortado. Y el tema es que el sistema ni siquiera lo sabe porque no hay atención a la mujer en el posparto. Y ellos se creen que como la mujer ha ido contenta en el parto, ¿vale? E incluso a veces les hacen hacer unas encuestas nada más salir de la puerta del hospital. Todo el mundo te va a decir que sale contento. Claro. Porque cuando sales estás con un bebé vivo, tú estás viva y te vas a casa contenta porque tienes a tu recién nacido. Pero esto sale después. Las encuestas tienen que pasar un año después. Exacto. No creo que sea casualidad que estamos aquí 3 matronas que acompañamos a mujeres más allá de ese momento del parto y las 3 nos encontramos con esto y no poco. O sea, tristemente es muy frecuente que acompañar a mujeres que a posteriori, porque además es que salen estos meses, ¿no? Después de repente empiezan a reflexionar, algunas ni siquiera saben qué pasó, porque tampoco nadie les ha explicado, pero saben que algo no estuvo bien, ¿no? Y esto es súper doloroso y es muy grave, realmente. Salir de tu parto sin saber qué ha pasado. ¿Cómo puede ser esto? Sí, exacto. Y bueno, al final, como decías, Elena, ¿no? Los libros forman parte de este proceso, ¿no? De hacer llegar a las mujeres, de que puedan tener en sus propias casas un recurso pues basado en evidencia y también en la experiencia, ¿no? Pues para que las mujeres al final puedan ser más libres, ¿no? Si tú tienes toda la información, o sea, el sistema te dice que tienes que hacer esto y esto y esto, pero oye, si tú sabes que quizás hay una alternativa, hacerte los Sullivan, pues puedes hacerte los Sullivan o puedes pedir una alternativa, porque yo no hablo en ningún momento de que esté bien una cosa u otra, ¿no? O de que aceptes o no una inducción. Yo nunca le voy a decir a una mujer lo que tiene que hacer, que esto también es un tema de este sistema, de decirle a las mujeres lo que tienen que hacer como si fuéramos papá. Yo de ti haría esto, ¿no? Yo si fueras mi hija haría esto. Exacto, y es muy grave, ¿no? Porque, repito, la responsabilidad y las consecuencias se las va a llevar la mujer, ¿no? Pase lo que pase y aceptes lo que aceptes. Por lo tanto, yo nunca recomiendo, o sea, cuando las mujeres me dicen, ¿pero tú qué harías? ¿Tú te pondrías esta vacuna? Y yo les digo, es que yo no te puedo recomendar nada. O sea, yo te puedo informar y yo las informo de toda la información. Y entonces los libros venían a ser esto, un recurso para que ellas pudieran abrir, ver qué es lo que hay publicado, qué es lo que se recomienda y a partir de aquí que ellas decidan libremente con qué se sienten más cómodas. Eso es. Al final esto es lo importante, ¿no? Al final la guía para un embarazo consciente es una guía, chicas, de verdad. Sí, la verdad es que bueno, ya vamos por 11 ediciones que estoy muy contenta porque... Bueno, salió en un momento muy importante que no había absolutamente nada publicado por ninguna matrona, o sea, fue el primer libro y esto, bueno, al final pues también ha ido pasando de boca en boca, ¿no? De las mujeres y, bueno, muy contenta de que al final haya ayudado a tantas mujeres. Bueno, claro, gracias Laia por escribirlo. Además, bueno, que Elena y yo lo hemos leído y es que está muy claro, muy sencillo, que también a veces es muy fácil. Eso es lo más importante, ¿no? Que no solo que te informen, sino que te informen de forma que tú lo puedas entender, porque esto también es importante. Sí. Y Laia, ¿tienes futuro libro, futuros temas que abordar? Cuéntanos. ¿Proyectos futuros? Me preguntaron para escribir otro libro ahora, pero les dije que no, porque ahora me he puesto, o sea, he empezado con el doctorado. ¡Wow! Entonces, bueno, ahora me quiero centrar con el doctorado y publicar, investigar y publicar, que esto también es una tarea de las matronas. Muy importante, porque a veces nos pensamos que las matronas solo atendemos partos y no es así. Las matronas estamos en muchos lugares y tenemos que estar en muchos lugares para poder llegar a todos los lugares, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora estoy con un tema de investigación y más docencia y bueno. Qué guay. ¿no? Qué bien. Qué interesante y qué importante también. Saldrá mucho bueno de ese doctorado, estamos seguras. Bueno, eso espero, que al final pueda arrojar más evidencia científica para que los profesionales también puedan ir cambiando la mirada y el paradigma. Sí. Claro, seguro que sí. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una entrevista súper concisa y súper interesante. Importante. Para mí la palabra es importante y bueno, pues te queremos dar las gracias de nuevo por estar aquí
En nombre de las mujeres que te hayan escuchado, que estoy segura que les ha servido un montón. Y nada más por nuestra parte, que encantadísimas. Te mandamos un abrazo. Laia. Sí, y gracias por tu labor cada día y por trabajar por y para las mujeres. Eso es. Gracias a vosotras, que también estáis en el mismo camino, o sea que... Allá vamos. Allá vamos. Muy bien, un abrazo. Un abrazo grande. Adiós. Si te ha gustado el episodio, compártelo con esa persona a la que crees que le puede ayudar. Y también en redes sociales. No te olvides de mencionarnos. Podrás encontrarnos como La Revolución Madre y a nosotras como María García Matrona y como Actualidad Matrona. Nos encantará conectar contigo. Si quieres apoyar este podcast, déjanos estrellitas en la plataforma desde la que nos escuchas y nos vemos en el siguiente episodio.